¿Ok? Los géneros de Apocalipsis. Los géneros de Apocalipsis. ¿Qué es un género? Cuando hablamos de los géneros de la Biblia. Entonces, inciso A es Dios, inciso B es a los ángeles, inciso C es los ángeles se la dio a Juan, y número 4, Juan la escribe para manifestar a sus siervos. Okay. ¿Qué son los géneros bíblicos? O primero, ¿qué es un género? Cuando hablamos de los géneros, el género de un libro de la Biblia. Okay. ¿Han visto esta palabra? Okay. Es un tipo de escritura, un tipo de literatura. Okay. La palabra género se refiere al tipo o clase de escritura. Okay. Entonces, podemos dividir los libros de la Biblia en géneros diferentes. Por ejemplo, tenemos los libros históricos. Okay. Tenemos libros poéticos. Tenemos libros proféticos, tenemos los evangelios, tenemos las epístolas o las cartas. Son diferentes tipos o clases de literatura. ¿Okay? ¿Por qué nos es importante reconocer las diferencias entre los géneros? Bueno, es importante porque cada género se tiene que acercar de una manera diferente. Cada género tiene reglas propias para interpretar el libro. Entonces, no interpretamos, por ejemplo, los libros poéticos de la misma manera que interpretamos los libros históricos, las narrativas del libro del Antiguo Testamento, como los libros de los reyes o Samuel. ¿Okay? Tampoco las cartas, o sea, nosotros leemos las cartas de una manera diferente que los libros históricos. En la interpretación de la Biblia es importante establecer el género del libro o del pasaje, porque el método de interpretación varía con los diferentes géneros. Una porción narrativa de la Biblia no es igual a una sección poética o a una epístola. Entonces, cuando hablamos del libro de Apocalipsis, ¿cuál es el género? O en este caso vamos a ver cuáles son los géneros. Bueno, primero, inciso A, Apocalipsis es una carta. ¿Okay? Es una carta. Se identifica como una carta, una forma de comunicación personal. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes. Y después, cuando vemos en la segunda parte del capítulo, vamos a ver la revelación de Jesucristo, una visión de Jesucristo. Y ahí Jesús le dice a Juan, quiero que escribas en un libro todo que yo te muestro. ¿Okay? Y envíalo a las 7 iglesias. Entonces el libro es una carta. Número 1, el autor es ¿quién? Juan el apóstol. La tradición más temprana de la iglesia indica que era Juan. Varios de los padres de la iglesia primitiva indicaron que Juan el apóstol era el autor. También sabemos de la historia de la iglesia primitiva que un poco antes de la destrucción de Jerusalén, Juan se cambió, se mudó a Éfeso y allí llegó de ser el líder de la iglesia en Éfeso. Y como el líder de la iglesia en Éfeso, llegó de ser el líder de todas las iglesias en esa región, que es esa parte de Asia. Entonces, él tenía una relación muy estrecha con estas iglesias y los libros, las cartas, 1 de Juan, 2 de Juan, 3 de Juan, fueron escritas a la iglesia en Éfeso y probablemente a todas las iglesias en esa región. También el Evangelio de Juan fue escrito a esas iglesias. El vocabulario y la teología de Apocalipsis. Okay. Esos son muy parecidos al Evangelio y las cartas de Juan. Unos ejemplos, Jesús como el Logos, el Verbo, la palabra de Dios. Jesús como el Cordero de Dios. Jesús como un pastor. Temas como el maná, agua vida, la distinción entre luz y tinieblas. Vida y muerte. Son temas importantes en Apocalipsis que también son importantes en los libros de Juan. Inciso D, aunque Apocalipsis es una carta escrita por Juan, Jesús es el autor principal. Quiero que piensen en eso.
Una pregunta, ¿quién escribió el libro de Romanos? Okay, Pablo, ¿verdad? Pero mira lo que dice Romanos 16, 22. Yo, Tercio, que escribió esta carta, los saludo en el Señor. Dijiste Tercio, ¿verdad? No, dijo Pablo, ¿verdad? Okay, ¿quién escribió el libro? Bueno, Pablo lo escribió, pero ¿qué tenía Pablo? Un secretario, se llamaba Tercio, que escribió la carta. Entonces, Tercio recibió el mensaje de Romanos de Pablo, tal que Pablo fue el autor, el escritor del libro. Y así lo veo el libro de Apocalipsis. Juan lo escribió, pero solo como un secretario. Él recibió su mensaje de Jesucristo. Ahora, como ustedes saben, no tenemos en el Nuevo Testamento un libro, una carta escrito por Jesucristo. Pero básicamente es lo que tenemos en el libro de Apocalipsis. Como vamos a ver más y más, y ya hemos visto, el libro de Apocalipsis es un mensaje personal directamente de Jesucristo. Y Jesucristo tomó y usó a Juan como su secretario para comunicar su mensaje. En un sentido, Apocalipsis es el libro que Jesús escribió. Otra vez, eso debe aumentar su importancia en nuestra mente, en nuestro entendimiento. Es un mensaje de Jesús para nosotros. La fecha en los años 90 después de Cristo, no voy a tomar el tiempo para argumentar eso, probablemente fue alrededor de 96 después de Cristo, y digo eso porque en el año 95 la persecución en Asia Menor empezó. Antes de esa década, antes de los años 90 y antes de 95, la persecución no se había extendido por todo el Imperio Romano. Se había quedado más que nada en Roma, con Nerón y personas así. Pero en el año 95 empezó una persecución muy fuerte de la iglesia en esa región de Asia. Entonces probablemente fue escrito después de eso porque es un libro escrito a iglesias que están sufriendo grandemente. El testimonio de Ireneo, el testimonio de Ireneo, bueno, es en los años 90. Yo estoy diciendo que probablemente 96. En el examen, si hago la pregunta, lo que estoy buscando es los años 90. Para ser más específico, probablemente 96. Gracias. El testimonio de Ireneo, obispo de Esmirna en el segundo siglo, él dijo, no mucho tiempo atrás, él dijo que Juan escribió su revelación no mucho tiempo atrás, sino casi en nuestra generación, hacia el fin del reinado de Domiciano. Inciso B, es el punto que acabo de hacer. Inciso C, los lectores de Apocalipsis estaban siendo exigidos a participar en el culto imperial de Roma. Eso encaja mejor con esa fecha, una fecha más tarde en el primer siglo. Número 3, los receptores, las 7 iglesias en Asia Menor. Y en versículo 11 específicamente se menciona las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces, rápidamente, solo para verlo, aquí están las 7 iglesias en el parte oeste de Asia Menor. 7 iglesias literales. Y solo quiero enfatizar esto y voy a enfatizarlo después. Estamos hablando de 7 iglesias literales. Realmente 7 iglesias. Esos no son símbolos. Entonces, es un mensaje personal de Jesús a 7 iglesias. O sea, tenemos el libro de Filipenses. Cuando estudiamos Filipenses, ¿en quién pensamos? En esa iglesia. Imaginamos cómo era esa iglesia. Entonces, hay que tomar en cuenta que estamos hablando de personas reales, de hombres y mujeres que se habían dedicado su vida a Jesucristo.
Como una carta personal de Jesús para su iglesia, el mensaje del libro es urgente. Históricamente el mensaje de Apocalipsis ha sido ignorado por la iglesia. Muy pocos leen el libro para beneficio personal y espiritual. La mayoría lo leen para satisfacer su curiosidad sobre la escatología, las cosas por venir. Pero es importante saber que este libro es para nosotros. Importante saber que este libro es para nosotros y que es un mensaje que nos vino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿es importante el libro? ¿Es importante entenderlo? ¿Es importante estudiarlo? ¿Es importante aplicarlo a nuestra vida? Sí, Apocalipsis nos invita a sentarnos a los pies de nuestro Maestro. ¿Okay? Entonces, es primero una carta. ¿Okay? Segundo, el libro de Apocalipsis es una profecía, inciso B. Es una profecía. Se identifica así en versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Bueno, cuando pensamos en la profecía de la Biblia, ¿qué viene a la mente? O sea, en nuestra mente, ¿qué es el contenido principal de los libros proféticos? ¿Qué? Okay. Las cosas futuras, las cosas por venir. Entonces, versículo 1 aquí dice que Apocalipsis habla de las cosas que deben suceder pronto. Esta expresión probablemente viene del libro de Daniel, y algo que vamos a ver cuando hablamos de la interpretación del libro es que el Apocalipsis es un libro saturado con el Antiguo Testamento. Tiene más referencias al Antiguo Testamento que cualquier otro libro del Nuevo Testamento, más que Hebreos. ¿Okay? Entonces, cada palabra casi, cada sección tiene detalles, casi cada versículo tiene alusiones al Antiguo Testamento. Y esta frase viene del libro de Daniel. Daniel 2, 28 y 29 dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual, ¿qué? Revela los misterios. ¿Qué dice Juan? Revelación de Jesucristo. ¿Okay? Entonces Dios revela misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño, las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber que lo que había de ser en lo porvenir. Y él que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Entonces es una revelación de cosas por venir. El libro de Apocalipsis es así una profecía, revelando cosas por venir. Pero notan que hay una diferencia en lo que dice Juan aquí y en lo que dijo Daniel. ¿Okay? En Apocalipsis dice lo que va a suceder cuando. Pronto. Daniel dijo lo que ha de acontecer cuando, en los postreros días. Lo que vamos a ver en esta clase es que Apocalipsis y Daniel hablan de los mismos eventos. Para Daniel eran cosas que iban a suceder cuando, en los postreros días. Para Juan son cosas que iban a suceder cuando, pronto. ¿Okay? Y es un punto importante para el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, desde la perspectiva de Juan, no estamos hablando de eventos muy futuros en la distancia. Estamos hablando de cosas, primero cosas que van a suceder pronto, pero también de cosas que ya están sucediendo. Okay. Tengo aquí una nota. En el Nuevo Testamento enseña que ya estamos en los últimos tiempos. Con Jesús, el escatón, es la palabra griega para hablar de las cosas por venir, los últimos días. Con Jesús, el escatón ha comenzado. Lo que era en el futuro distante en Daniel ya está cerca.
Lo que vamos a ver en este libro es que este libro no solamente se describe la segunda venida, ni los últimos años, 7 años antes de esa venida, sino también todo el periodo entre las que se llaman los días postreros. Hebreos 1:2 dice que estamos en estos días postreros. Primera de Pedro 1:20 dice que ya estamos en los postreros tiempos. Hebreos 9:26 dice que ya estamos en la consumación de los siglos. La consumación de los siglos ya ha llegado. Entonces el escatón, los últimos días, ya no son futuros, ya hemos entrado en los últimos días. Y vamos a hablar un poco después del tema de ya y todavía no, un tema importante en el Nuevo Testamento. Y la idea es que ya estamos en los últimos días, en los días del cumplimiento. Todo que el Antiguo Testamento prometió ha empezado de ser cumplido en una manera parcial, ya, pero todavía no hemos entrado en el cumplimiento final de esas cosas. Entonces, un error común en el libro de Apocalipsis es suponer que Apocalipsis solo habla del futuro distante. O sea, solo habla de los últimos 7 años de esta época. Y yo quiero proponer en esta clase que eso es un error. Habla de hoy. Sí habla de ese tiempo. Y nos va a hablar de la venida de Jesucristo y de los días antes. Pero también habla de nuestra época. Número 3. Okay. Dijimos que cuando pensamos en la profecía, pensamos en el futuro. Pero ¿cuántos de ustedes han leído los libros proféticos? Por lo menos 1 o 2, como Isaías, Jeremías. Okay. ¿Han leído algunos de esos libros? Si los han leído cuidadosamente, han notado que no solamente habla del futuro. De hecho, la mayoría de esos libros habla de ¿qué? Del presente. O sea, Jeremías, Juan, Isaías, Daniel, Ezequiel, ellos escriben para regañar, para confrontar, para predicar, para exhortar, para llamar al pueblo de Dios al arrepentimiento. Mi punto es que los libros proféticos tenían un mensaje actual, un mensaje inmediatamente aplicable para el pueblo de Dios. Los profetas escribieron para llamar al pueblo de Dios al arrepentimiento, para llamarlos a ser fiel a Dios, a vivir en el temor de Dios. Entonces, cuando pensamos en los profetas, no debemos solamente pensar en el futuro, debemos pensar en el presente. Entonces, número 3, como profecía, Apocalipsis también habla del presente. Es una palabra profética, una exhortación para los lectores, para la iglesia. Entonces, otra vez, tenía para las 7 iglesias un mensaje inmediatamente entendible y aplicable a su vida diaria. ¿Alguien que lea, por favor, la cita de Fi? Juan, a todas las luces, se propone que este Apocalipsis sea una palabra profética para la iglesia. Su libro no debía sellarse para el futuro. Era una palabra de Dios para su situación presente. Profetizar no significaba necesariamente predecir el futuro, sino más bien proclamar la palabra de Dios en el presente. Una palabra que por lo general tenía como contenido un castigo o una salvación en el futuro. En el Apocalipsis, aún las 7 cartas exhiben esta huella profética. Entonces, aquí está la palabra profética de Dios para algunas iglesias a fines del primer siglo que sufren persecución desde fuera y alguna decadencia desde dentro. Okay. Dice Fi que es una palabra de Dios para su situación, ¿qué? Presente. Okay. Sino más bien proclamar la palabra de Dios en el presente. Cuando estudiamos las epístolas, he estado enseñando las epístolas del Nuevo Testamento a los de segundo año y hemos enfatizado en cada uno de los libros, cada una de las epístolas, las cartas, que hay que empezar con una pregunta y la pregunta ¿qué era la situación de la iglesia?
Entonces, la primera lectura del libro es leer el libro, leer la carta a los filipenses o a los tesalonicenses, con una pregunta: ¿qué pistas nos da esta misma carta acerca de la situación? ¿Estaban sufriendo? ¿Estaban siguiendo una falsa doctrina como en el libro de Gálatas? ¿Estaban bajo persecución como en la carta de Pedro, la primera carta de Pedro? Y para realmente entender bien la carta, hay que entender algo acerca de la situación de los lectores. ¿Okay? De la misma forma, vamos a empezar muy pronto hablando del trasfondo histórico del libro. ¿Por qué? Porque nos es importante entender la situación. Entonces, cuando Juan escribió este libro, que es una carta, es una profecía, pero es una carta, lo escribió a una situación en particular, o sea, a personas particulares, personas que él conoció. Entonces, él escribió este libro y vamos a ver que es un libro pastoral, sumamente pastoral para personas que estaban en una situación. Entonces, Apocalipsis fue escrito para enfrentar la situación actual de las iglesias a que fue escrito y a nuestra situación. Es un libro práctico y sumamente aplicable a nuestra vida. Por eso, versículo 3 de capítulo 1 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan. ¿Escucharon eso? Guardan las cosas que están escritas. ¿Okay? Entonces, la expectativa no es que nosotros leemos el libro y hacemos un diagrama grande de línea de tiempo en nuestro pintarón. No, el punto es que leamos el libro y que lo ponemos en práctica. Okay, inciso C. Apocalipsis, número 3, no solamente es una carta, no solamente es una profecía, también es una profecía apocalíptica. Es un libro apocalíptico. Y aquí estamos hablando de un género de la Biblia. ¿Okay? Hay secciones del Antiguo Testamento que también son del género apocalíptico o apocalíptica. ¿Okay? Porciones de Ezequiel, porciones de Daniel. Entonces, en este momento quiero ayudarnos a entender un poco mejor a qué se refiere el género apocalíptico. ¿Okay? Unas citas aquí. George Beasley Murray dice: la literatura apocalíptica es una forma de literatura parecida a la profecía, pero concentrándose en la revelación de secretos. Presenta grandes secretos revelados por Dios a algún santo o profeta favorito acerca de sus propósitos para el futuro, o cómo está constituida la naturaleza o del mundo invisible. La forma en que se hace la revelación es a veces sumamente simbólica, pero algunas veces literal y con lujo de detalles. ¿Okay? Notan algunos puntos ahí. ¿Okay? Los libros apocalípticos tienen como su propósito revelar misterios, o sea, cosas anteriormente no entendidos. ¿Okay? Si habla del futuro, también tiene que ver con la constitución de la naturaleza y del mundo invisible. Tenemos una palabra que usamos para hablar de nuestro entendimiento de la naturaleza y de todo que existe. ¿Qué es esa palabra? Cuando hablamos de nuestro entendimiento de todo el mundo, el universo y cómo funciona todo. ¿Qué es la palabra que es muy amplia que describe nuestro entendimiento de las cosas así? El mundo invisible, el mundo espiritual, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Okay. Bueno, la sabiduría nos ayuda a entender eso, pero mi punto es cosmovisión. Okay. Es una cosmovisión, es el filtro por el cual interpretamos todo, porque da sentido a todo el mundo. Entonces, los libros apocalípticos no solamente comunicaron detalles,
Comunicaron una cosmovisión, ayudando a sus lectores a ver las cosas desde una perspectiva, como vamos a ver después, celestial. Apocalipsis nos lleva al cielo y nos deja ver el mundo desde la perspectiva del trono de Dios. Y desde esa perspectiva podemos ver mucho más claramente todo lo que está pasando. Y desde esa perspectiva nuestra cosmovisión será transformada, ajustada a la realidad, a la verdad. El mundo como lo ve Dios. ¿Okay? También notan que dice que son esos libros sumamente simbólicos. Otra cita de John Collins. Dice, es un tipo de literatura de revelación con un marco narrativo. Quiero enfatizar eso. Cuando leemos el libro de Apocalipsis, vas a salir con un sentido que tenemos narración. Es una historia. Por ejemplo, en capítulo 12 tenemos la visión de una mujer al punto de dar a luz a un niño varón. Hay un dragón que quiere matar al niño varón. El niño varón es llevado al cielo. El dragón se enoja y persigue a la mujer y el resto de su descendencia. Sigue capítulo 13 diciendo que ese dragón levanta del mar y levanta de la tierra dos bestias. Tienen ciertas características y llevan a cabo ciertos planes. ¿Okay? Es un marco narrativo, es una historia. ¿Okay? Entonces hay que reconocer eso. Con un marco narrativo en el cual una revelación se comunica por medio de un ser de otro mundo. ¿Cómo llamaríamos un ser de otro mundo? Un ángel, ¿verdad? Okay, un ángel de un ser de otro mundo a un ser humano. Okay? Entonces, todos los libros apocalípticos, Daniel, ¿de dónde viene el mensaje de Daniel? De Gabriel, el ángel, ¿verdad? Ezequiel recibe su mensaje de ángeles. ¿Okay? A un ser humano manifestando una realidad que trascendente, que es tanto temporal por cuanto contempla una salvación escatológica como espacial en cuanto se trata de otro mundo que es sobrenatural. En los libros apocalípticos hay un mensaje muy claro. Lo que se ve en este mundo no es todo que existe. Más allá de lo que se puede ver, existe un mundo sobrenatural, lleno de seres espirituales. Y es parte de la formación de nuestra cosmovisión. Entonces, Leland Ryken, un escritor, un autor que escribe mucho sobre la literatura de la Biblia, nos da una lista de características de los libros apocalípticos y podemos ver en Apocalipsis cada una de esas características. Primero es el dualismo. El universo se ve claramente dividido entre el bien y el mal. Cuando leemos los libros apocalípticos de los judíos, y estoy hablando de los libros no bíblicos también, cuando leemos esos libros podemos ver que hay poderes bienes buenos y poderes malos. Ahora, en este mundo, viniendo de la filosofía griega, ha salido un tipo de dualismo. Se puede ver claramente en películas como Star Wars. Y ahí tienen el lado oscuro y el lado de luz. El problema con el dualismo griego, especialmente en literatura como Star Wars, es que son dos poderes iguales y no sabemos quién va a ganar. En los libros apocalípticos que salen principalmente de los judíos, ese dualismo no es así. El dualismo reconoce que hay un Dios que es soberano. Pero es, como vamos a ver, una guerra cósmica entre Dios y su enemigo, Dios y sus enemigos. Entonces, casi todos los libros apocalípticos lo ven así. Número 2, el mundo espiritual, los ángeles y los demonios son personajes importantes. En nuestro mundo racionalista, o sea, no tenemos una perspectiva bíblica sobre los ángeles, los demonios, los espíritus. Que Apocalipsis hace claro que lo que está pasando en el mundo,
¿ok? Hay personajes, o sea, los seres humanos somos personajes en esa historia, pero también los seres espirituales toman una parte importante. Entonces en Apocalipsis 12, después de que el niño varón es llevado al cielo, hay una guerra en el cielo entre los ángeles de Dios y Satanás, el dragón, y sus seguidores, sus demonios, sus ángeles. Y Satanás, el dragón, es echado del cielo, echado a la tierra. Okay. Un enfoque mesiánico. Cuando los judíos escribieron sus libros, un personaje importante era esa persona, ese rey ungido que un día vendría para conquistar los enemigos de Dios y establecer el reino eterno de Dios. Y vamos a ver que una parte supremamente importante del mensaje de Apocalipsis es que el rey ha venido, ya ha conquistado sus enemigos, ya está sentado sobre su trono, ya está reinando, ya está haciendo sus enemigos como estrado para sus pies. O sea, ya ha conquistado. Número 4, simbología de los animales, de colores, de números, mucha simbología. Y vamos a hablar de los símbolos y interpretación de los símbolos un poco después. Número 5, un escenario cósmico de la acción. Cada historia buena tiene un escenario, sea un salón de clase, una casa, un país, un pueblo. Que en los libros apocalípticos el escenario es cósmico. No solamente ocurren las cosas en la tierra o en un solo país, en Palestina, etc. No, el escenario es cósmico. Y vamos a ver que Apocalipsis presenta una guerra cósmica entre Dios y su enemigo. Número 6, las imágenes cataclísmicas. Okay. La literatura apocalíptica está repleta de imágenes del fin que retratan la destrucción cataclísmica de toda existencia terrenal. Okay. Las estrellas caen del cielo, ocurren terremotos y finalmente la tierra es completamente destruida. O sea, en el mundo, en las películas, ¿a qué se refiere el apocalipsis? Es el fin del mundo, ¿verdad? Entonces tenemos películas que cuentan el fin del mundo. ¿Okay? Los libros apocalípticos, las escrituras apocalípticas siempre llevaron la narrativa hasta un gran clímax. ¿Cuándo? Cuando Dios mismo viene a través de su Mesías para destruir el mundo y otra vez para establecer su reino eterno. Número 7, la renovación del lugar de adoración corporativa. Interesante si lees los libros apocalípticos de los judíos en el primer siglo, antes del primer siglo, siempre resultó en la restauración del templo. O sea, el templo fue destruido por Babilonia. Entonces ellos esperaban la reconstrucción del templo, ese lugar de adoración. Y número 8, un equilibrio entre advertencias a los no arrepentidos y ¿qué? Consuelo para los seguidores de Dios. Y vamos a ver esto en el libro claramente. Hay un mensaje de advertencia para los moradores de la tierra, los que reciben la marca de la bestia, y consuelo para el pueblo de Dios, llamándoles a mantenerse fiel y firme hasta el fin. Y esos dos lados, advertencia y consuelo, va con los dos temas grandes bíblicas, la salvación en medio del juicio. A través de la Biblia podemos ver esos dos enfoques. Dios siempre trae salvación a través del juicio. ¿Okay? En el diluvio trajo salvación para Noé y sus hijos, ¿cómo? A través del juicio. A Israel en Egipto trajo su salvación a través de ¿qué? Del juicio. ¿Okay? En cada sección de la Biblia podemos ver eso. Para destruir, para salvar o rescatar a su pueblo, tenía que destruir sus enemigos. Podemos verlo en los sacrificios del Nuevo Testamento. En los sacrificios, ¿qué está pasando? Dios está trayendo salvación a través de ¿qué? Del juicio de un animal. ¿Qué es lo que pasó en la cruz? Salvación en medio de juicio.
La segunda venida será nuestra salvación y el juicio de los enemigos de Dios. Entonces es advertencia para los enemigos que recibirán el juicio y consuelo para el pueblo de Dios que recibirá su salvación. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 habla de eso. Pablo les dice, sé que ustedes están sufriendo, pero un día muy pronto Jesús vendrá y los rescatará, traerá su salvación para ustedes y recompensa y destrucción para sus enemigos. Consuelo y advertencia. El libro de Apocalipsis está lleno de los dos. ¿Ok? Un punto más importante aquí. Número 4, vamos a bajar al número 4, el método de comunicar la revelación. El método de comunicar la revelación. Noten que versículo 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Esta palabra, manifestar, es una palabra importante, es seimanen, es una palabra que significa hacer conocido por símbolos. Hacer conocido por símbolos. La palabra semean es la palabra señal. ¿Okay? Entonces el mensaje importante, ¿okay? Cuando estamos hablando de cualquier libro apocalíptico, también de Apocalipsis, el mensaje no está comunicado a Juan principalmente por palabras, sino por símbolos o imágenes. No viene principalmente por proposiciones teológicas como en las epístolas, sino es ilustrada o gráfica. Se manifiesta por símbolos. Entonces, ¿qué tiene que escribir Juan? Versículo 1. Que da testimonio de qué? De las cosas que ha visto. Entonces, en los libros proféticos, muchas veces el autor dice, así dice Jehová. En ese caso, ¿qué está haciendo el profeta? Está recibiendo palabras directamente de Dios que él tiene que ¿qué? Escribir y comunicar. Así son los libros proféticos. Los libros apocalípticos es una categoría de libros proféticos, pero esos libros no comunican el mensaje principalmente a través de proposiciones. Así dice Jehová. En esos casos, el autor dice, el Espíritu me llevó y vi algo. Y entonces él ve cosas muy simbólicas, cosas raras, bestias con muchas cabezas y cuernos y dragones y mujeres vestidas con el sol, con estrellas. Y entonces él comunica su mensaje a través de esas visiones. Es un mensaje visual. Juan no está comunicando, Juan nos está sí es cierto. Juan no está explicando lo que ve, sino reportándolo como un testigo, un periodista. Nos toca a los lectores que interpretar los símbolos. ¿Okay? A veces en Daniel, en Ezequiel, en Jeremías, las visiones se interpretan, pero muchas veces no se hace. Apocalipsis nos ayuda porque en algunos casos dice, las 7 estrellas simbolizan tal cosa. Entonces nos ayuda por darnos una interpretación, pero en la gran mayoría de los casos no nos da una interpretación. Nos toca a nosotros interpretar el símbolo. Y otra vez, eso es una característica de la literatura apocalíptica. Número 5, perspectivas teológicas del saludo y prólogo. Y ustedes pueden leer esa sección, no voy a tomar el tiempo para cubrirlo.